Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de la SUAY. Cursamos la carrera de Desarrollo de Software y somos del curso del M5A. El día de hoy les vamos a presentar un tutorial y unos conceptos sobre las bases de datos no SQL, específicamente de grafos. Los integrantes son Daniel Guamán, John Sigüenza y mi persona Juan Hidro. Ya. En este caso vamos a hablar sobre qué es una base de datos basada en grafos. Prácticamente podríamos decir que esto es una colección sistemática de datos que en sí se enfatiza las relaciones entre las diferentes entidades de los datos. Estas bases almacenan los datos como una red de entidades y relaciones y como resultado ofrecen una mejor flexibilidad y rendimiento. Vamos a hablar sobre qué es un grafo. El término grafo en sí proviene del campo de matemáticas que contiene una colección de nodos y bordes. ¿Qué son los nodos? Los nodos representan entidades en el mundo real y son similares a los registros en las bases de datos relacionales. Cada nodo puede contener datos y propiedades. Las relaciones, que en sí esas son las que conectan los nodos y representan conexiones o interacciones entre las entidades. Las relaciones pueden tener propiedades que proporcionan información adicional sobre la conexión. Y las propiedades son de pares clave-valor asociados con nodos y relaciones que almacenan datos específicos relacionados con esos elementos. Listo, tenemos también un caso práctico. En sí, Redis Graph es un módulo, está creado por Redis y maneja bases de datos de grafos. En sí, estos se corren en memoria y utilizan el lenguaje de consultas de Cypher. Les vamos a explicar los pasos para poder instalar Redis Graph. En sí, los prerequisitos son que tengan instalado Docker y también el cliente de Ubuntu. Para descargar Ubuntu podemos ir a la Microsoft Store. Listo. Para iniciar la descarga de Redis Graph, primero vamos a abrir o bien el PowerShell o el símbolo del sistema. Y para descargar la imagen, vamos a ejecutar la siguiente línea de comando. Docker pull redis / redis graph latest para descargar la última actualización. Para iniciar el contenedor de Redis Graph, simplemente vamos a igual a tipear la siguiente línea de comando y después le damos Enter. En sí, aquí tenemos los puertos en los que se va a correr, el nombre y también indicamos que es la versión más reciente de todas. Les debería salir una información parecida a esta de acá. Listo. Los siguientes pasos sería para instalar y usar el Redis en el cliente de Ubuntu. Lo primero sería abrir el Ubuntu y para descargarnos todo necesitamos correr la siguiente línea de comando, sudo apt /get update. Después vamos a poner la línea de comando de sudo apt /get install redis tools para instalar las herramientas de Redis. Finalmente, para poder conectarnos con Redis, bueno, primero tenemos que tener nuestro contenedor de Docker corriendo en sí y luego ejecutamos el redis /cli /h, la IP necesaria y el puerto que declaramos. Listo. Una vez que estés conectado con Redis CLI, se puede crear nodos y relaciones utilizando comandos como los siguientes. Vamos a comenzar siempre con el graph.query en mayúsculas. Le damos el nombre a nuestra base de datos y luego le ponemos la palabra create, que nos indica que va a crear. Entonces vamos a crear una persona, le vamos a dar su nombre y le vamos a dar una edad. Asimismo vamos a crear películas con un título y con un año en el que salieron. Para crear las relaciones, lo que vamos a hacer es igualmente, comenzamos con el graph.query, seguido del nombre de la base de datos, con el match. El match, ¿qué quiere decir? Que es una coincidencia que va a encontrar. Entonces tenemos que la persona con el nombre y la película, y esto de aquí nos va a hacer que creemos una relación que le va a gustar esta película. Y así con las siguientes personas también.
Tenemos aquí algunas consultas que pueden intentar en casa. Y listo, este rato vamos a pasar también a explicarles cómo ejecutar un programa en lo que vendría siendo Spring Tool. Bueno, entonces, una vez configurado nuestro ambiente de configuración, como ya comentó mi compañero, nos aseguramos de tener instalado lo que sería el Docker y también a su vez el contenedor, inicio de contenedor de Redis Graph. Después, una vez que creamos, cuando vayamos a crear nuestro proyecto, tenemos que seleccionar nuestras dependencias, que serían en este caso nuestro Spring Web y Spring Data Redis. Con eso, básicamente, estaríamos instalando todo lo que sería relacionado a nuestro contenedor de Redis para que no haya ningún tipo de problema. Seguido de eso, vamos a configurar nuestra conexión de Redis Graph en nuestro proyecto de Spring Boot. Para eso nos dirigimos a nuestra clase de Redis Config, y aquí lo que sería un método que ya viene predeterminado, pues, dado por el mismísimo Redis Graph, lo cual primero tendríamos que iniciar con una anotación que sea de configuración, y a su vez también el siguiente método tendría que ser una anotación de bin, lo que nos ayudará a definir qué sería la configuración precisamente del Redis Graph. Una vez hecho nuestra clase de configuración, nos vamos a la conexión de Redis Graph, y por eso nos vamos a nuestro servicio de Redis Graph. ¿Ya? Aquí es donde vamos a implementar toda nuestra lógica para poder implementar y poder consumirlos ya sea en Postman o en nuestro ambiente de ambiente web. En este caso vamos a hacerlo simplemente en un ambiente de Postman. Y aquí únicamente lo que estamos haciendo en el primer método sería simplemente poder hacer las conexiones. Es por ese motivo que tenemos aquí estos dos tipos de arrays, tanto el list del string y el otro string, que sería haciendo referencia a los nodos y a los vértices. Y el siguiente método estamos haciendo referencia a que estaríamos creando los diferentes tipos de sentencias de SQL. Y para el último estamos creando los directorios los directorios y las películas. Únicamente lo que estaríamos ejecutando aquí serían las consultas SQL que ya comentó mi compañero igualmente anteriormente. Y por último, para poder consumir estos servicios nos dirigiremos al Redis Controller. Aquí únicamente lo que estamos haciendo de igual manera sería, como lo hacemos normalmente en un proyecto de Spring, sería poder consumir los servicios que ya creamos con anterioridad. Lo que estaríamos aumentando aquí sería la anotación REST controller y el request mapping que vendría predeterminado. Y aquí simplemente agregamos las diferentes direcciones URL para poder consumirlas. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración de lo que sería en Postman para poder visualizar cómo se genera. Y antes de eso también tendríamos que poner a hacer las configuraciones en Application Properties. Tendríamos que crear una base de datos de nuestro localhost con el nombre de Redis o el nombre que ustedes prefieran. Y como también mi compañero mencionó, haciendo referencia al puerto en el que vamos a hacer el uso de nuestro Redis. En este caso estamos ocupando el 6379. Listo, aquí vamos a hacer una pequeña consulta primeramente del post, creo que lo que vamos a crear, lo que estaríamos creando precisamente en el servicio de crear películas y directores, como si es que quisiéramos cambiar algún tipo de información, donde tendríamos que dirigir a la parte del back, y según eso podríamos cambiar nuestros datos. Ejecutamos nuestro servicio, y ahí sí nos dirigimos a nuestro ID, y podemos configurar, y se nos aparecerá el siguiente mensaje que dice director y películas creadas. En el caso de que quisiéramos visualizar lo que se creó, podríamos ejecutar consultas de SQL mediante también el WSL de Ubuntu. Vamos a ejecutar la siguiente línea de comando que se podría decidir precisamente cuáles fueron las relaciones que se crearon. En este caso tenemos las diferentes IDs y las diferentes películas y directores que fueron relacionadas juntos con ellas. Y en base a esto podrían generar tantos más servicios como igualmente generar más servicios que puedan consumirse tanto ya sea en un ambiente web o si no a su vez en Insomnia o algún tipo de idea de consultas de Spring Boot. Ya. Ahora, como conclusiones, podemos decir que las bases de datos basadas en grafos prácticamente son fundamentales para entender y gestionar conexiones complejas entre datos. Estas en sí son ideales para las aplicaciones donde las conexiones entre entidades son tan importantes como las entidades mismas, permitiendo consultas eficientes y análisis profundos de relaciones. Sin embargo, pueden presentar desafíos en actualizaciones frecuentes y en una escalabilidad horizontal. Y eso sería todo de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención y espero se haya entendido. Gracias.